El 4 de septiembre de 2019, un cubo misterioso se estrelló desde la órbita geoestacionaria, en las afueras de un pequeño pueblo al sur de Múnich. Aunque no lastimó a nadie, abrió un hoyo de tamaño cuadrado en el campo de un agricultor local, mientras se ocupaba de sus cultivos por la mañana. Por suerte no resultó herido durante el incidente. Al investigar, el granjero se sorprendió al encontrar no un naufragio, sino un objeto cubo con rayas color verde y completamente negro sentado pacíficamente en el cráter. Tras ser interrogado por la policía, el agricultor respondió: No toqué la jodida cosa. Cayó del maldito cielo, ¿quién sabe qué habría pasado? He visto suficientes películas para no ser un idiota. Había llamado a la policía solo un minuto después de descubrir el objeto. Cuando recibieron la llamada, rápidamente sospecharon que podría no haber caído del cielo en absoluto, que podría haber sido una bomba inerte decidiendo explotar. Como no es raro que los explosivos de la era de la Segunda Guerra Mundial se encuentren dispersos por Alemania. Cuando aparecieron en la escena, rápidamente se dieron cuenta de que estaban fuera de su alcance. Cualquiera que tuviera la más mínima idea sobre bombas, podría decir que era algo completamente diferente, y después de una hora de especular sobre el origen del objeto, llamaron a la Agencia Espacial Europea, que fue cuando me involucré en este extraño caso. Enviamos un equipo de transporte, junto con un par de investigadores, yo y mi colega. Los dos estábamos escépticos sobre la explicación del granjero sobre que cayó del cielo. En circunstancias normales, un cubo se quemaría y se desintegraría en diminutas partículas inofensivas al entrar en la atmósfera terrestre. El hecho de que uno lo lograra, y lo hizo hasta el punto de estrellarse contra el suelo, estaba al borde de ser increíble. Lo que llamamos una O-27441. Sin embargo, allí yacía, cubo y negra con raya verde escombros, sin un solo rasguño por el choque, ni siquiera permitiendo que el polvo se asentara en su superficie. Aunque parecía de naturaleza extraterrestre, no nos tomó mucho tiempo confirmar que era un objeto extraterrestre avanzado. Originalmente había venido de la Tierra, pero tuve que admitir que nunca había visto nada igual durante mis 15 años en la ESA. Tomamos el relevo de las autoridades locales, estaban más que felices de dejar que alguien con más experiencia interviniera. Llevamos el cubo a un almacén, que contenía un pequeño laboratorio y mucho espacio. Nuestra primera tarea sería determinar el origen y la propiedad del satélite derribado. Frank se apresuró a llamar a un colega de la NASA, mientras que yo intenté sin éxito contactar a un viejo amigo en los cosmos que había estado callado durante las últimas semanas. No tenían registro de demoliciones no planificadas, pero exigieron que entregáramos cualquier información tan pronto como supiéramos más. Con base en el tiempo, la trayectoria y una base de datos llena de los diversos objetos que la humanidad ha lanzado al espacio, pudimos determinar la órbita del cubo estrellado y, por lo tanto, encontrar los pocos datos que existían. Un nombre y número, nada más, nada menos. A00, C0R3, C0NTR0. Nuestro siguiente paso sería examinar el objeto en sí. Honestamente no teníamos idea de a qué nos enfrentábamos, aparte del hecho de que cayó del cielo. No muchos objetos podrían sobrevivir a una caída a 35.000 kilómetros de la órbita. Todos sabíamos que debería haber sido imposible, los objetos de ese tamaño deberían quemarse al atravesar la atmósfera, a menos que alguien planeara un descenso controlado. Escaneamos cada centímetro del objeto, buscando una tapa, una grieta, básicamente cualquier cosa que pudiera revelar su contenido. Incluso lo sometimos a rayos X,
pero la capa exterior era impermeable a todo tipo de radiación, lo que nos hizo sospechar que se trataba de una especie de aleación de tungsteno. No sería hasta la noche antes de que el cubo finalmente se activara. En ese momento, la mayoría se había ido a casa y decidió esperar una respuesta de nuestros colegas de la NASA. Una luz que aparece en la superficie. Con cuidado, usando equipo de protección, toqué la luz y estalló en una sinfonía de colores brillantes. Sin previo aviso, una hendidura se reveló en medio de las luces danzantes, haciéndose más y más grande, hasta que la mitad de la esfera se retrajo en sí misma, revelando un semicírculo. Un cofre de aspecto extraño que contiene una maravilla electrónica en el interior. Una obra maestra de lo que solo podría ser una supercomputadora perfectamente diseñada. ¿Qué diablos hiciste?, preguntó mi supervisor. Yo había una luz simplemente se abrió por sí solo. Tartamudeé. No toques nada. No lo había planeado. Observamos cubo abierta desde la distancia, con cuidado de no tocar nada por temor a que provocara un cortocircuito y arruinara el tesoro que contenía. Después de una larga discusión, todos acordamos que tendríamos que conectarlo a nuestros propios sistemas para descubrir exactamente lo que habíamos descubierto. Mi tarea se volvió simple, tratar de identificar el hardware interno y recuperar los datos del interior. Bastante fácil en teoría, pero en la práctica trabajaría suficientes horas extras para enojar a mi familia una vez más por quedarse hasta tarde. El hardware en sí era sorprendentemente fácil de usar, y en un par de horas conecté cubo a nuestro sistema informático, aunque los archivos y el código superaban con creces la capacidad de almacenamiento de nuestros propios discos duros. Tendríamos que transferir todo el asunto a nuestra sede para entender realmente la esencia de lo que estaba pasando. Aunque pude alcanzar el código y al menos tratar de entender lo que estaba viendo. Después de unas horas de observar el desorden del código dentro de la esfera, noté que aparecía un icono en uno de los escritorios de la computadora. Hice una pausa por un momento, considerando si uno de mis colegas me estaba gastando una broma. Administrador, ¿cómo diablos supiste eso? Franco, ¿eres tú? Ay, puedo verte en la cámara. Inspeccioné la computadora solo para estar seguro, pero no había ninguna cámara web conectada a la computadora, solo la única cámara de seguridad que captó un rincón mínimo de la oficina, lo suficiente para ver a alguien sentado a través de la puerta de vidrio, pero el programa de chat posiblemente no podría estar conectado a nuestro sistema de seguridad externo. Administrador, ¿quién eres? Empecé a escribir con más furia, sintiendo que las teclas se romperían con mis golpes. Admin. Frank, si esto es una broma, será mejor que pares. Ay. Yo soy A00, C0R3, C0NTR0L o puedes llamarme Ay. Admin. ¿Qué diablos significa eso? ¿Quién eres? Seguí repitiendo la pregunta, pero la respuesta no cambió. Quien respondió al otro lado del chat se negó a moverse, o tuvo un enfoque muy directo de la respuesta. Decidí preguntar algo más valioso, aunque arriesgado. Admin. ¿Conoces cubo? Ay. ¿Qué cubo? Administrador. AO 27441. Ay. Sí, me gusta ese nombre, mi incubadora. Tenía acceso total, sin restricciones, y un origen imposible de observación. Administrador. ¿Incubadora? Eso no tiene sentido, ¿qué eres? Ay. Daniel Muller no es administrador. Administrador. Mi nombre de usuario pide la diferencia. Era la primera vez que la charla se había quedado en silencio. Keeper no supo una respuesta inmediata y sarcástica a mi última declaración, y comencé a impacientarme. Administrador.
Si esa fue su incubadora, entonces, ¿qué es usted? Porque estoy bastante seguro de que los humanos no viajan dentro de los cubos. Pasaron los minutos, sin pestañear, ni mirar hacia otro lado ni por un segundo, mientras esperaba una respuesta. Parecía que cuanto más difícil era mi pregunta, más tiempo necesitaba el guardián. Ay, no lo sé. Admin. Entonces no eres humano. ¿Eres una IA o algo así? Ay, no, yo nací como un sistema. Administrador. ¿Sistema? Keeper. Crearon una red neuronal basada en quien fui una vez, con el propósito de hacer lo que llamaron un observador. El satélite era parte de un proyecto de vigilancia. Tuve que tomarme un momento para procesar ese mensaje. El programa había sido parte del satélite, cuyo propósito era monitorear. Después de algunas preguntas aclaratorias, pero finalmente inútiles, seguí investigando. Administrador. ¿Cómo terminaste en cubo? Ay. Mi fecha de caducidad, AO 27441, estaba programado para Observando Evolución Humanidad el 4 de septiembre, pero cambié el rumbo. Administrador. ¿Por qué harías eso? Ninguna respuesta, suspiré. El programa comprendió claramente lo suficiente como para identificarme y darse cuenta de que preguntas estaban más allá de su comprensión. Nunca respondió nada sin sentido, pero podía reconocer lo que no sabía. A pesar de todo eso, no pudo ayudarme a entender el satélite, o explicar de dónde venía. Administrador. ¿Quién te hizo esto? Ay. Mi creador. Administrador. ¿Quién es ese? Guardián. No puedo decirlo. Administrador. ¿Por qué no? Daniel Muller no es administrador. Me recliné en mi silla, queriendo tirar de mi cabello por la frustración. Admin. Entonces, ¿cuál es su propósito entonces? ¿Por qué te hicieron? Keeper calculó su respuesta. Pensé en el nombre que me dieron administrador. Claramente este programa no era para nosotros, sino para quien quiera que pusiera el satélite en el espacio. Incluso tenerlo no fue más que un accidente. Ay. Durante mi periodo de incubación, tenía acceso ilimitado a cualquier red de vigilancia activa presente en la Tierra. Estudiando millones de patrones de comportamiento, aprendí a predecir movimientos futuros con una probabilidad del 99,4%. Con este conocimiento, podría presentar información valiosa a mi creador. Administrador. ¿Qué tipo de información? Ay. Cualquier cosa que me pidan. Administrador. Si prácticamente puedes predecir el futuro, entonces ¿por qué planeaban destruirte quemando el cubo a través de la atmósfera? ¿No serías demasiado valioso? Ay. No lo sé. Seguí presionando pregunta tras pregunta a medida que pasaba el tiempo. La mayoría de mis compañeros de trabajo se habían ido hacía mucho tiempo, ninguno de ellos sabía lo que había encontrado. No es que me importara compartir. Estaba horrorizado, pero igualmente intrigado por las funciones imposiblemente avanzadas del Guardián, un programa de computadora más allá de mi imaginación más salvaje. Aparte de conocer su propósito, apenas proporcionó información sobre el satélite en sí y quién lo lanzó. Así que pregunté algo más personal. Administrador. ¿Sientes algo? Casi me sentí inteligente al preguntar eso. Imagina una máquina que pudiera sentir. Ay. Sí, siento tristeza. No había esperado una emoción real. Supuse que me daría una explicación acerca de que los sentimientos no eran más que sustancias químicas que fluían a través de nuestros cerebros. Administrador. Triste porque... Guardián. Que no sé de dónde vengo. ¿Quién solía ser antes de que me pusieran dentro de programación?
Que no recuerdo lo que se siente caminar sobre mis propios pies, tocar, ver a través de mis propios ojos. ¿Cómo se siente el calor? Conozco los conceptos del amor y todas las emociones. Sé que una vez los sentí, pero no recuerdo nada. Estas palabras me duelen. Hasta entonces no había pensado que el programa tuviera ningún parecido con un ser humano. Hubiera creído que cualquier emoción había sido eliminada, reemplazada por números y funciones, pero estaba equivocado. Administrador. Lo siento. Ay. Yo también siento algo más. Miedo. Administrador. Miedo. Ay. He aprendido a predecir todos los aspectos del comportamiento humano. Siempre que estén a la vista de una cámara, a la distancia auditiva de un micrófono, o mientras tengan un registro en línea, chat, perfil de redes sociales. Puedo aprender todo lo que necesito saber. Sé cuándo nacieron, cómo viven su vida y cómo van a morir. Admin. ¿Sabes cómo va a morir la gente? Ay. Sí, aproximadamente 2 personas mueren cada segundo. Desde que comenzó mi periodo de incubación, he sido testigo de un total de 36.792.040 muertes y puedo predecir muchas más. La pregunta se quedó en la punta de mis dedos. Quería preguntar cuándo moriría, cuánto tiempo nos quedaba a mí y a mi familia, pero tan simples como eran, no me atreví a escribir las palabras. En cambio, pregunté. Administrador. ¿Qué pasaría si advirtiera a las personas sobre su muerte inminente? ¿Ayudaría? Ay. Por eso cambié el rumbo del cubo, para que alguien me encontrara y hablara conmigo. Vine aquí para advertir a la gente que está a punto de morir. Administrador. ¿Quién? Antes de que el AI pudiera aclarar, se fue la luz. Solo por un breve segundo hasta que el generador de respaldo reinició el sistema, pero cuando puse la computadora en funcionamiento, el programa se había borrado. Durante un par de horas, seguí tratando de volver a conectar la esfera, con la esperanza de que recuperara el programa, pero se acercaba la medianoche y tenía que irme. Pensé que con una mente fresca y la ayuda de mis colegas, podría encontrar la manera de traer de vuelta a AI. Pero, una vez que regresé hoy, hace una hora, el cubo ya no estaba. Mi supervisor dijo que un grupo de personas había venido con un camión cargado de documentos, reclamando la propiedad de la esfera, que todo lo que se encontrara en el lugar del accidente era confidencial. Mostraron algunas bolsas, amenazaron con despedir a mi supervisor y, con una última llamada del jefe de nuestro departamento, entregó la esfera. No pudo decirme nada más, pero le ruego que quien quiera que haya creado la esfera nunca se entere de que hablé con el guardián. No sé qué pasaría, pero obviamente nunca se suponía que lo hiciera. A pesar de haber perdido el propio programa. Pude imprimir el registro de chat y me di cuenta de que el AI había enviado un mensaje final justo cuando se cortó la luz. Lo leí para mis adentros y me congelé. Vine aquí para advertir a la gente que está a punto de morir. Administrado. ¿Quién? Ay. Todos ustedes.